versátil, práctico y muy dinámico. Esas son algunas de las características del nuevo Geely Coolray. Mi nombre es Antonio Terrazas y hoy te lo mostramos a detalle. Bueno, como ustedes saben, Geely ya aterrizó en Bolivia gracias a la empresa Taiyo Motors, que hoy la comercializa. Y bueno, vamos a hablar de este modelo, sobre todo mencionarles algunas de las características que ustedes quieren saber, no solamente para comprarlo, porque bueno, hemos estado hablando con mucha gente y nuestros videos, además de que te sirven para tomar la última decisión de compra, también le sirven mucho a la gente que vende vehículos. Es decir, si tú te dedicas a vender vehículos, eres un ejecutivo de ventas, también nuestros reviews te sirven muchísimo porque por supuesto desglosamos el vehículo, vemos todos los detalles que también son importantes para la persona que va a tomar la última decisión. Creo que es importante recalcar eso, así que por eso es que nosotros nos encargamos de hacer este tipo de materiales, no solamente para los amantes de los autos, no solamente para la persona que va a comprar un vehículo, sino también para las personas que se dedican a venderlo. Puedes mostrar el review, son vehículos y modelos que llegan a nuestro país y la ventaja que tienes es que puedes mandar nuestro review a tu cliente para que él también lo conozca a detalle. Vamos a empezar por supuesto con el frontal. Como ustedes pueden observar, tenemos un frontal bastante agresivo para ser un SUV compacto. Hay algo que también me gustaría mencionarles, es que el diseño está basado, por ejemplo, en un avión de caza bombardero. Esas son algunas de las curiosidades de este nuevo Geely Coolray. Además de ello, algo que me gustaría mucho que sepan todos ustedes es que este vehículo, este 2025, ha tenido un récord de ventas. Se han vendido 1 millón de unidades dentro de lo que va del año, así que creo que también eso es bastante resaltable. Pero bueno, vámonos ahora a los detalles. Como les decía, tenemos un diseño bastante peculiar. Me gustan muchísimo las líneas que tiene, son líneas bien agresivas, son líneas bien deportivas también, como ustedes pueden observar acá en la parte del capó. Tenemos el farol alargado, por supuesto. Sí tenemos en la parte baja del farol los DRLs o luces diurnas en tecnología LED. Lo que sí no tenemos, que me hubiera gustado que lo tenga, es la luminaria LED, pero en este caso tenemos luminaria tipo halógena, tanto para la luz alta como para la luz baja. Los DRLs también funcionan como luces de giro en tecnología LED. En la parte baja del parachoque tenemos algo así como un flip, un spoiler. Me gusta la mezcla de materiales, tenemos piano black o negro brilloso en algunos lugares, así como también tenemos detalles acá en plata. Al medio, por supuesto, encontramos el logo nuevo de Geely. La verdad es que es bastante vistoso. Algo que debo comentarles es que Geely Coolray en otros países llega en otras versiones. Nosotros para Bolivia tenemos la versión Comfort, con dos tipos de transmisiones, una manual de 5 velocidades y otra CVT que emula 8 cambios. Pero bueno, ahora vamos a seguirles mostrando el diseño de este vehículo. Nos vamos a ir al lateral para que ustedes puedan observar. Como ustedes pueden observar acá en el lateral, tenemos los plásticos de protección de la carrocería alrededor de ella. En la parte frontal encontramos aros de aleación en 16 pulgadas acompañados de una llanta 215-65 R16. Hablando de la parte frontal, sí encontramos frenos de disco tanto en la parte frontal como en la parte trasera, y también encontramos suspensión tipo MacPherson para la parte frontal y eje rígido para la parte posterior. Pero bueno, vamos a seguir desglosando la parte lateral de este Geely Coolray, que como su nombre lo dice, cool, es bastante cool, les voy a ser franco, el diseño y todo lo que vamos a encontrar dentro de él. Por otro lado, vamos a seguir hablando del exterior. Tenemos aquí un pequeño detalle, un bisel en plata, acompañado de la incrustación de la luz de giro, y la terminación de los retrovisores tiene algo así como un acabado en fibra de carbono.
En la parte del techo encontramos rieles o carriles también en los que podemos seguramente agregar una maleta de viaje. Eso es bastante importante. Y como les decía, en la parte baja tenemos estos plásticos que recubren la carrocería con esta terminación que me llama mucho la atención. Estamos hablando de un SUV compacto, pero tiene un par de características bien interesantes como estas terminaciones tipo fibra de carbono. Como ya lo había mencionado, tenemos suspensión de eje rígido en la parte posterior y también encontramos frenos de disco. Y hablando un poquito de los frenos de disco, tenemos frenos de disco en las 4 ruedas, por supuesto con ABS y EBD. Algo que me gusta mucho en los diseños de estos SUV compactos, por ejemplo, es cómo en la parte posterior le dan también esta línea de cintura que va justamente hacia adelante. Me gusta la línea de cintura que tiene aquí y la línea también de la moldura de la puerta en la parte baja. Eso demuestra que hay mucho diseño. Mucha gente no valora este tema, pero como ustedes pueden observar, tenemos diseño en la puerta, en los laterales y por supuesto esta línea media de cintura que por supuesto lo vas a notar mucho más en la parte del retrovisor cuando tú vas conduciendo. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a la parte posterior para que tú también lo conozcas y veas los detalles de cómo puedes reconocer a este nuevo Geely Coolray. Bueno, ahora hablemos de la parte trasera de la retaguardia de este Geely Coolray. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un alerón. Me gusta mucho el diseño del alerón. Como ya les había dicho, va siguiendo un poquito muchas de las tendencias de diseño. Ya tenemos un alerón justamente que tiene estas aperturas en la parte de arriba y por supuesto influye muchísimo en el tema de la aerodinámica. En la parte media van a observar también que tenemos una hendidura que es precisamente para la incrustación de la tercera luz de freno. La verdad es que estos son toques bien interesantes, son toques que le dan cierta deportividad a los modelos y la verdad es que me gusta muchísimo que las marcas se estén empeñando sobre todo en el tema del diseño. Como ya es tendencia igual en muchas marcas, tenemos justamente la unión de los faros traseros justamente con este perfil en la parte central donde encontramos el nombre de Geely en grande para poder reconocerlo. Stops con tecnología LED, sí, para la media luz y la luz de freno. Luces de giro y luces de retroceso lo tenemos en tecnología halógena. Algo que también llama mucho la atención, por supuesto, en la parte baja del parachoque sí encontramos sensores de parqueo, al igual que la cámara de retroceso. Este vehículo no tiene sensores en la parte frontal, pero sí los encontramos en la parte trasera acompañados de esta cámara de retro que nos ayuda muchísimo para parquear. Bueno, ahora nos encontramos en la parte baja del parachoque. Como ya les decía, encontramos sensores de parqueo y también encontramos un neblinero en la parte baja que es bastante importante para el momento en que estemos recorriendo el camino con neblina y poderlo prender y tener también bien señalizado dónde nos encontramos. Por supuesto, me llama la atención también en la parte baja el diseño de este deflector, bastante interesante, bastante deportivo para un vehículo compacto como el que estamos viendo hoy, pero hay una característica que tal vez vale la pena mencionarla. En otros países llega una versión más equipada, es decir, incluso más picante que esta. Ya les voy a contar de la motorización, pero existe una versión que lleva doble escapes y justamente esta versión ya acá lo muestra. Aquí hay un detalle que justamente vienen los escapes en esta otra versión. Este detalle nos puede servir si nosotros queremos implementar o instalar tal vez un doble escape, y ya tenemos aquí incluso precortados los círculos para esos caños, así que eso también es bastante interesante. Como les decía, encontramos también en la parte baja el nombre del modelo, Coolray, bastante cool para lo que estamos viendo, y por supuesto vamos a ver ahora un poquito la parte interior del maletero. Algo que me gusta muchísimo es el espacio que tiene este nuevo vehículo. Tenemos 330 litros aproximadamente de espacio. Podemos abatir los asientos en una proporción 60-40, lo cual también amplía muchísimo el espacio. Debo confesarles que es amplio, es bastante amplio.
Ya les voy a dar las medidas, pero viéndolo desde esta perspectiva, yo creo que podemos meter acá 2 maletas grandes y a lo mejor 2 medianas y una mochila o 2 mochilas a los costados, porque tenemos un espacio suficiente. También lo que ustedes pueden observar es que tenemos este cobertor de privacidad para poder tener las cosas atrás bastante seguras. Obviamente una cajuela también acompañada de luz. Y bueno, en la baulera vamos a encontrar justamente en la parte baja la llanta de repuesto o refacción de tipo temporal, además de obviamente todas las herramientas para poder hacer el cambio. Algo que también vale la pena mencionar, por supuesto, es que también tenemos apertura directa desde el control. Bueno, ahora nos toca mencionarles también las medidas de este Coolray y parte de lo que es la motorización, así que ahora les doy esos detalles. Bueno, ahora les comento las dimensiones de este Coolray. Tenemos una longitud total de 4.33 metros, un ancho de 1.80 metros y una altura de 1.60 metros. La distancia entre ejes de este Coolray es bastante buena, estamos hablando de 2.60 metros, lo cual lo hace bastante cómodo en la parte interior. Y por supuesto, hablando de dimensiones y capacidades, también les menciono que tenemos la capacidad de 45 litros en el tanque de combustible y, como ya les había mencionado, tenemos 330 litros de la capacidad del maletero. Bueno, antes de darles la motorización de este nuevo Geely Coolray, debo mencionarles algún par de datos importantes, como por ejemplo el de la plataforma en el cual se encuentra montado este modelo. Estamos hablando de la plataforma BMA. Si ustedes recuerdan, hicimos el review de la Starray de Geely, una SUV mucho más grande que contaba con la plataforma CMA, que es la misma que comparten muchos modelos de Volvo, así que estamos hablando de una plataforma bastante segura. Esta plataforma BMA también se la ha desarrollado con ingenieros de Geely y Volvo, por lo cual también tenemos un vehículo no solamente tecnológico, sino también seguro. Pero bueno, ahora hablemos de la motorización y del motor de este nuevo Geely Coolray. Tenemos un motor de 1.5 litros de 4 cilindros naturalmente aspirado, que es capaz de generar 122 caballos de fuerza o 152 Nm de torque. Asimismo, comentarles que, como ya les había dicho al principio, viene con 2 tipos de transmisiones. En la versión Comfort que llega a Bolivia, viene con una transmisión de 5 velocidades o una transmisión automática tipo CVT que emulan 8 cambios. Así que ahora que ya conoces la motorización de este pequeño SUV compacto, nos vamos a la parte interior para que lo conozcas también a detalle. Bueno, ahora vamos a conocer justamente el interior de este nuevo Geely Coolray. Y bueno, la verdad es que nos llama muchísimo la atención el tema de los materiales y por supuesto también el diseño. De entrada, por supuesto, encontramos encendido a botón. Aquí tenemos la llave. Me gusta bastante la llave, también tiene un diseño bastante particular y encontramos varias opciones acá. Como les decía, tenemos también la apertura a distancia del maletero. Pero bueno, vamos a comentarles y hablarles un poquito ahora de este Geely en la parte interior. Bueno, algo que me gusta muchísimo es que han sabido incorporar este detalle, por ejemplo, con el jalador de la puerta. Bastante interesante, me gusta mucho, se mimetiza y no se lo ve, digamos así, suelto. Es que si bien tenemos One Touch para bajar todas las ventanas, las 4 ventanas, sí debemos subirlas de forma ya manual cada una de ellas. La del piloto sí tiene One Touch para subir y One Touch para cerrar, eso es bastante bueno, y encontramos también los botones para la regulación de los espejos. Por otro lado, acá en la parte izquierda del tablero encontramos también el control para apagar el antiderrape. Tenemos acá un par de botonerías también para agregar el brillo al tablero y por supuesto también encontramos regulación de nivel de luces, lo cual nos permite regular el haz de luz un poquito más abajo, más arriba, en función de la carretera también en la que nos encontremos.
Hablando de los materiales, sí tenemos materiales de muy buena calidad. Me gusta mucho las terminaciones que tiene y sobre todo el diseño que le han dado. No encontramos, como en otros vehículos, terminaciones en piano black o en negro brillante, lo cual yo agradezco porque a veces es un material muy difícil de cuidar, es un material delicado. Como ustedes pueden observar, hay estas terminaciones en plástico tipo aluminio que también me gustan mucho, que también yo creo que son menos susceptibles a daños o a rayones, lo cual también se agradece. Pero bueno, vamos a hablar ahora del tablero, del volante. Igual tenemos un volante de poliuretano, no es un volante forrado en cuero. Tenemos un diseño bastante ergonómico. Me gusta mucho la terminación de volante en D con la parte baja achatada. Algunas personas nos han ido preguntando por qué la tendencia de este tipo de volantes. Ahora les comento. Y es que tenemos más espacio para las piernas. Con el volante completamente redondo, sí, reducimos el espacio. Bueno, por supuesto, nos da mucho mayor confort. Hablando del volante, sí encontramos un volante multifunción con el logo nuevo de Geely aquí en la parte del medio. Y también tenemos detalles así, tipo plateado pulido. Tenemos los detalles en la parte izquierda para lo que es los comandos de voz y por supuesto el control crucero también, así como para controlar el Bluetooth y el teléfono. En la parte derecha del volante ya encontramos la botonería que nos ayuda con el infoentretenimiento y que también nos da un par de opciones para poder escoger el modo de la radio. Pero bueno, algo que también debemos mencionar, por supuesto, es el cuadro de instrumentos. Tenemos un cuadro de instrumentos analógico. En la parte izquierda encontramos las revoluciones, en la parte derecha encontramos la parte del velocímetro y en la parte central ustedes van a encontrar una pantalla monocromática de 3 pulgadas, la cual nos da la información más importante del vehículo. En este caso tenemos, por supuesto, en qué caja nos encontramos, tenemos también la hora, por supuesto que encontramos también la temperatura del motor, el tanque de combustible. Tenemos temperatura también, así como también nos muestra, por supuesto, qué puerta se encuentra abierta o si algún pasajero se encuentra sin cinturón. Ahí tenemos un par de testigos y me gusta mucho también la forma en la que puedes manejar, por ejemplo, la computadora de a bordo. Acá en la palanca de los guiñadores o de las luces tenemos un botón que dice Trip, que nos sirve justamente para ver todos los datos de la computadora, por ejemplo, cuántos kilómetros nos quedan con el combustible. Tenemos también en cuánto tiempo tenemos que hacer el mantenimiento, el consumo promedio. Tenemos varios datos que nos brinda esta computadora de a bordo. Y las palancas me hacen recuerdo muchísimo a Volvo. Como ya les había dicho, no nos olvidemos que Geely es prácticamente socio o dueña en este caso de Volvo, así que muchas de las cosas que encontramos en sus vehículos vienen directamente de esta marca. Bueno, ahora en la parte central nos vamos al tema de la pantalla. Tenemos una pantalla igual bien montada, la verdad. Una pantalla de 10.3 pulgadas que nos brinda bastantes accesos y conexiones. Por supuesto, vamos a encontrar aquí en la parte de Home todo lo que son las conexiones, por ejemplo, con Apple CarPlay, que en este caso sí necesita cable, sí o sí, para tener el Apple CarPlay. También tenemos una opción, por ejemplo, del Easy Connection, que es básicamente un espejo de nuestro celular. Se lo conecta vía escaneando un QR, descargamos la aplicación y volvemos a escanearla para tener también un espejo de nuestro celular. Sirve mucho si tienes un niño, tal vez si quieres ponerle un video o algo, sirve muchísimo para eso y también sirve por supuesto para navegar. Lo que no te va a servir utilizando el espejo es el touch de la pantalla, básicamente se anula porque todo se tiene que manejar desde el teléfono. Pero si utilizas Apple CarPlay, tienes todas las otras opciones excepto video. Pero bueno, vamos a seguirles mostrando un poquito acá. Aprovechando que estamos hablando de la pantalla, sí tenemos cámara de retroceso. Aquí tenemos las líneas dinámicas de giro, lo cual también nos ayudan y nos indican cuál es nuestra trayectoria al momento de parquear. Y lo que ustedes escuchan también son los sensores, porque también se emite una señal auditiva. Algo que me gusta muchísimo y es que tenemos acá la regulación del aire. La podemos utilizar en la pantalla, sí, pero también tenemos aquí una perilla
de acceso rápido. Yo agradezco muchísimo esto porque la verdad se hace más sencillo no tener que estar buscando en la pantalla el aire, sino simplemente utilizar esta perilla. La perilla tenemos acá para la potencia del aire y aquí para la temperatura. Como les decía, podemos utilizarlo de forma digital o de forma analógica. Y aquí en la parte baja encontramos botonería también que nos indica en qué modo está el aire acondicionado. Así que por ese lado 10 de 10, me gusta mucho que tengan ambas opciones. Y también vamos a encontrar alrededor de la pantalla, en las partes digamos laterales, el tema del volumen, por ejemplo, pero también lo tenemos acá en el volante y por supuesto el modo. Así que tenemos conexión o conectividad Apple CarPlay, tenemos conectividad con con la aplicación tipo espejo y también tenemos por supuesto conectividad con Bluetooth. Pero bueno, vamos mostrándoles igual la parte central. Ya les había mencionado los materiales. Transmisión automática en esta versión Comfort automática tipo CVT, que también tenemos la opción del secuencial que emulan justamente 8 cambios, que la podemos utilizar de esta forma. Tenemos un espacio aquí como para guardar el teléfono. Vamos a ver si es un espacio. Yo tengo el Pro Max, así que es el teléfono digamos grande y entra perfecto en esta parte. Me hubiera gustado que tengamos cargador inalámbrico, no lo tenemos en esta versión, pero como les decía, sí tenemos USBs. Justamente el USB está medio escondido en la parte de la consola central. Podemos enchufarle y por supuesto ustedes van a observar que ya tenemos Apple CarPlay. Ahí está, así que ya podemos utilizarlo de forma más sencilla. Y bueno, algo que también encontramos acá en la consola central, sí tenemos freno de mano electrónico, lo que no tenemos en la versión manual. Y en esta versión también encontramos el Auto Hold o asistente de partida en pendientes, así como también el asistente de bajadas o más conocido como HDC. Tenemos un pequeño espacio para guardar cosas, podemos guardar aquí el celular sin ningún problema y también encontramos acá espacios para las bebidas. Tenemos dos justamente portavasos y aquí al centro vamos a encontrar un espacio suficiente para guardar cosas. Tenemos aquí una consola central, tenemos acá justamente un enchufe de 12 voltios, lo cual también se agradece. Como les decía, tenemos muy buenos materiales al tacto. La verdad es muy cómodo poder poner el codo acá. Y como ustedes pueden observar, tenemos asientos de cuero también bastante cómodos. Me gusta mucho el diseño. Por supuesto, siempre me han gustado las costuras de otro color. Y por supuesto aquí al medio el micro perforado. La verdad es que es un asiento un tipo butaca, es bastante cómodo. En la parte baja de los riñones tiene un buen ajuste, lo cual evita que en las curvas uno se mueva mucho. Así que van bastante cómodas. Y bueno, vamos a hablar ahora de los tapasoles. Tenemos justamente espejos de vanidad para ambos. No tenemos luces, pero sí tenemos acá en la consola central las luces o lectores de mapa. En tecnología LED me gusta también. Y por supuesto encontramos un espejo no manual, en este caso no es fotocromático. Y bueno, ahora creo que nos va a tocar irnos a la parte de atrás, pero no me voy sin antes mencionarles que justamente aprovechando que estamos en la parte frontal, en esta versión solamente tenemos dos bolsas de aire. Así que tenemos bolsa de aire para el piloto y bolsa de aire para el copiloto. Y bueno, como ustedes pueden observar, los detalles son bastante simpáticos. Pero bueno, ahora nos vamos a la parte de atrás para que ustedes puedan observar. Lo voy a dejar el asiento en mi posición de manejo. Yo mido 1,75, casi el asiento va casi al tope, así que vamos a ver qué espacio tenemos en la parte posterior. Bueno, ahora nos vamos a la parte posterior. Tenemos igual una apertura bastante buena en la puerta trasera como para poder meter cosas, y ustedes lo pueden observar. Mantenemos el diseño y los materiales en la parte de atrás. Este mismo diseño del jalador de las puertas. Y bueno, como les decía, el asiento está en mi posición de manejo básicamente al tope.
hay muy buen espacio. La verdad es que cada vez me sorprenden más estos SUVs compactos porque en la parte interior realmente uno va muy cómodo. Tenemos 1,5 puños casi de las rodillas hacia el asiento. Lógicamente hay gente que maneja mucho más adelante, lo cual nos va a brindar mucho más espacio. Pero bueno, vamos a mostrarles un poquito aquí también qué es lo que encontramos. Encontramos bolsillos, tal vez revisteros en ambos asientos para poder llevar cosas. Encontramos un puerto de carga USB, también un pequeño espacio aquí para poder poner algunas cosas. Y algo que no había mencionado, que sí lo podemos ver, es que tenemos un espacio en las puertas suficientes para, no sé, botellas, tomatodos, lo que ustedes quieran llevar para beber. Así que es bastante bueno, tenemos mucho espacio en las puertas para poder utilizarlos. Algo que también me gusta mucho es que tenemos 3 cabezales hablando de seguridad, y por supuesto si van 4 personas tenemos también el apoyabrazos junto con el portavasos al medio. La verdad, como ustedes pueden observar, es bastante cómodo. Me animaría a decir que además de ser un SUV compacto pensado en lo urbano, realmente te puedes dar unas escapadas, darte un par de viajes y vas a ir bastante cómodo. No es para nada incómodo, pese que tenemos dimensiones no muy grandes. Sí, como les decía, estamos hablando de un SUV compacto, pero realmente en el interior es muy cómodo. O en resumidas, aprovechando su nombre, es un interior bastante cool. Pero bueno, como ya les había mencionado, tenemos aquí la opción de poder bajar los asientos en esta proporción 60-40. Y como ustedes también pueden observar, tenemos anclajes ISOFIX para los más pequeños. Todos pueden optar por el cinturón de seguridad, así que creo que también los de atrás van bastante seguros. Algunos detallitos que encontramos, por ejemplo, este gancho para poder colgar algunas cosas. Aquí tenemos los jaladores, justamente acompañados también de un gancho especial para poder llevar, no sé, la camisa o el terno para que no se arrugue. Pero bueno, esos son detalles que ustedes ya han podido observar dentro del interior, y ahora nos vamos a enfocar un poquito en los temas de seguridad que nos brinda este nuevo Geely Coolray. Así que vamos a mostrárselos. Bueno, como ustedes pueden observar, tenemos aquí el tablero. Como ya les había mencionado, tenemos un tablero mixto, un tablero analógico y digital también. Analógico en la parte de los relojes, tanto en el tacómetro que nos marca las revoluciones como en el reloj del velocímetro. Tenemos una pantalla monocromática de aproximadamente 3 pulgadas, donde tenemos información como la hora, la temperatura exterior, la temperatura del motor, el tanque de combustible y por supuesto los kilometrajes en los que nos encontramos. La computadora de a bordo nos va a mostrar, por ejemplo, acá cuál es el consumo de combustible en tiempo real. Tenemos también en cuánto tiempo debemos llevar el vehículo al mantenimiento, la hora y por supuesto cuántos kilómetros nos quedan con ese tanque de combustible. Es información básica que nos brinda justamente la computadora, así que ahora nos vamos a ir a mostrarles todo lo que es el infoentretenimiento. Bueno, ahora nos encontramos con la pantalla de infoentretenimiento. Tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas, haciendo la corrección, sí, lo dije mal, 8 pulgadas es la pantalla de infoentretenimiento en la cual nos encontramos estas aplicaciones. Como ya les había dicho, tenemos conexión Apple CarPlay, ustedes ya lo pueden observar acá, así que el Apple CarPlay nos sirve muy bien. La velocidad de respuesta de esta pantalla es bastante buena, me gusta muchísimo, pero vamos a seguirles mostrando, por ejemplo, qué tenemos acá. Tenemos este cuadro que nos indica justamente poder utilizar la radio, el Easy Connection, que ya les voy a mostrar un poquito cómo funciona, el Apple CarPlay y el teléfono. Por supuesto, dentro de lo que son estas aplicaciones, este Easy Connection es muy de la parte asiática. Los vehículos procedentes de China lo tienen muchísimo y prácticamente es un espejo, o sea, es un phone mirroring, que en español sería algo así como un espejo de tu teléfono. Entonces nos sirve, debemos descargar la aplicación de este lado y por supuesto nos sirve para conectar el teléfono. Bueno, como ustedes pueden observar, ya lo hemos conectado al teléfono. Vamos a entrar a esta opción del phone mirroring o el teléfono en espejo
y justamente nos da ya la opción que les decía de poder utilizar y comenzar a transmitir desde nuestro teléfono. Así que ya les voy a mostrar cómo funciona. Justamente lo tienen ahí. Ya tenemos un espejo justamente del teléfono y nos sirve para absolutamente todo. Nos sirve, por ejemplo, para poder poner YouTube. Vamos a ir justamente, no sé, vamos a ver alguno de nuestros videos acá y vamos a ver, por decirles este. Entonces tenemos esta opción para que ustedes puedan mostrarles a los chicos tal vez un video. Así que esta opción del Easy Connection es bastante buena, me gusta mucho, pero la gente también va muy acostumbrada al tema del Apple CarPlay. Dentro de lo que ya han visto en el tema del infoentretenimiento, tenemos también estas par de opciones, que por ejemplo aquí tenemos justamente el interruptor del HDC, que es el control de descenso, es decir, el vehículo baja de una forma automática sin necesidad de que pisemos el freno. Él va haciendo la regulación automática de esto. También tenemos el monitor o presión, el monitor de presión de neumáticos. Tenemos varias opciones dentro de lo que es esta computadora. Vamos a ir otra vez aquí. Tenemos el monitoreo de la presión de los neumáticos. Estamos parados, todavía no hemos hecho la calibración, pero esto viene automáticamente. Así como también podemos encontrar accesos directos al tema de la iluminación. Tenemos el retardo de los faros para cuando uno llega a su casa y quiere que tenga todavía iluminadas las luces o iluminar el camino. Tenemos 30, 60 y 90 segundos. Aquí tenemos toda la parte del sonido. Tenemos 4 parlantes, buen sonido, y también tenemos ya unos presets ya establecidos, digamos, para la ecualización, pero también podemos personalizarlo. En cuanto al display, también podemos subirle o bajarle el brillo, así que tenemos varias opciones ahí, y como también les había dicho, podemos utilizarlo en Bluetooth con el teléfono. Algo que me gusta mucho es que podemos prender y apagar con estas opciones directas, tanto el tema del volumen como irnos al home o poder realmente utilizar la pantalla de esta forma. Y un dato importante también es que podemos utilizar el aire acondicionado. Ya les había dicho que tenemos aquí en la parte baja la perilla, pero también podemos utilizarlo de forma digital. Así que esto es bastante bueno para mí. Aquí está el tema del aire acondicionado y todos los modos en los que podemos utilizar, por supuesto, esta pantalla. Así que creo que con eso ya tenemos básicamente todos los detalles del infoentretenimiento y del tema seguridad. Pero también les voy a mencionar un par de datos importantes respecto a la seguridad y a los sistemas con los que cuenta este nuevo Geely Coolray. En cuanto a seguridad, este Geely Coolray nos brinda, por ejemplo, en sus versiones tanto automática como manual, tenemos el control crucero, que ya les había mostrado, está justamente para activarse en la parte izquierda del volante. Tenemos los sensores de estacionamiento, la cámara de reversa, bolsas de aire frontales para el conductor y para el pasajero, ABS con EBD, frenos de disco en las 4 ruedas. También tenemos asistente de frenado solamente en la versión con CVT, no en la versión manual. Tenemos el control de tracción, que también ya se los había mostrado, el TCS, que lo podemos prender y apagar. Y por supuesto también tenemos el control de estabilidad. El asistente de partida en pendiente, el auto hold, y también tenemos el HDC, que es el asistente o el control de deceso en pendiente. Asimismo, TPMS o sensores de presión de neumáticos, que también nos ayudan muchísimo, y por supuesto también tenemos los testigos con el recordatorio del uso de los cinturones de seguridad delanteros. Así que creo que básicamente que con todos esos sistemas, este vehículo está dentro de una categoría que te ofrece bastante por un precio módico. Bueno, hablemos un poquito del manejo. Aprovechamos que tenemos una llanta 215/65 de altura. La verdad es que es una llanta muy buena, porque es una llanta que soporta mucho el tema de las imperfecciones del piso. Así que también tenemos un andar bastante suave. Respecto a la aceleración, estamos hablando de un motor 1500. Sí se escucha ahí la caja. Miren, escuchen, la caja emula los cambios. No hace los cambios porque hablamos que tenemos una transmisión CVT.
El motor bastante bien, no necesitamos más, la verdad, motor 1.5. Hoy lo probamos en Santa Cruz, a lo mejor tengamos que hacer un par de pruebas en La Paz para ver cómo se comporta en la altura, pero acá en Santa Cruz a 402 metros sobre el nivel del mar va muy bien. Como ya les había mencionado, tenemos dirección asistida electrónicamente, lo cual también es muy bueno porque la conducción se hace muy sencillo. Es más, el volante lo podemos doblar así con un dedo. Es muy sencilla de manejar la dirección asistida electrónicamente. Tiene un buen radio de giro. Miren, estamos justamente en una esquina y podemos dar toda la vuelta sin necesidad de hacer mayores maniobras. Así que también ese es un punto que se agradece. Y como les decía, la suspensión delantera tipo McPherson, eje rígido atrás, la verdad que asimilan muy bien el camino. Tiene un andar silencioso, la verdad es que es bastante silencioso, muy suave y bastante confortable. Así que dentro de los aspectos de conducción, eso es lo que podemos mencionar. Y algo que también me gusta mucho es la insonorización de la cabina. Me gustan mucho los sonidos también que tiene respecto a las alarmas, por ejemplo las luces de giro, todo lo que respecta por ejemplo al tema de las radios. Son sonidos bastante agradables, no son sonidos que te perturben, así que creo que también va por buen camino este tema. Esto en cuanto a la conducción, y bueno, vamos a estar probando para que tengamos más o menos un rango de consumo que lo tenemos hace 2 días. Hemos estado haciendo un poquito más de 320 kilómetros andados y debo mencionarles que hasta el momento un mix de consumos. Yo vivo bastante lejos, estoy al norte, carretera al norte en Santa Cruz, lo cual implica utilizar básicamente una autopista. Entonces, y obviamente dentro de la ciudad el consumo es diferente, pero un consumo mixto aproximado es de 14.5, 14.3 kilómetros por litro, lo cual es bastante bueno. Estamos hablando de un auto que puede rendir muy bien y sobre todo ahora en tiempos en que la gasolina escasea, tenemos un vehículo con 45 litros de gasolina que puede andar muchísimos kilómetros. Así que creo que también ese es un plus dentro de lo que es este Geely Coolray. Bueno, ya casi llegamos al final del review del nuevo Geely Coolray. La verdad es que creo que incluso podría estar dentro de la nominación de nuestro premio del Best of 2025, que aprovecho en mencionarlo, que se hará en los primeros meses del 2026. Pero ya les digo algo, creo que este es un vehículo que entra dentro del segmento de los mejores vehículos de valor, es decir, que por el precio que gastas o por el precio que piensas pagar te da muchísimos más extras. Creo que podría estar dentro de la categoría. Pero bueno, espero que este review les haya gustado. Hayan visto todos los detalles, ya sepan todo sobre este nuevo vehículo y por supuesto no me voy sin invitarlos a formar parte de nuestra comunidad digital. Nos encontramos en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Antonio Terrazas y estoy seguro que será hasta un próximo video.